Bien, chicos, buenas tardes con todos. Te saluda el profesor Álvaro. Ya vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy tenemos clase de geometría, nuestro tema ángulos en la circunferencia. Sí, ya hemos hablado en la clase anterior entonces lo que era una circunferencia, ¿no? Se definía como la unión de todos los puntos que equidistan de un mismo, bueno, de un mismo punto llamado, conocido como centro. La distancia del centro de la circunferencia siempre es una distancia constante, la cual se conoce, se denomina radio, ¿no? Ese es el radio de la circunferencia. Bien. Bueno, primer ángulo notable. Recuerda que estamos estudiando ángulos en la circunferencia. Entonces, el primer ángulo que tenemos que estudiar se conoce, se llama el ángulo central. ¿Ya? A ver, un momentito. Ahí está. Mucho. Un momentito. Ahí está. Este es el ángulo central. ¿Dónde, profesor, está? Aquí está. Este es el ángulo central. Ese es el ángulo, ¿ya? Que va a ser formado, pues, por dos radios. Si yo trazo un radio y trazo otro radio, formo un ángulo central. O creo que su mismo nombre lo dice, ¿no? Ángulo central, un ángulo que parte desde el centro de la circunferencia. Creo que queda perfectamente claro, ¿ya? Muy bien, eso tendríamos para empezar. Chicos, un momentito, por favor. Listo. Bueno, ya tenemos el ángulo central. Y lo que se cumple es que el ángulo central, ¿no? Es exactamente igual a la medida de este arco, de acá, ¿ya? Este ángulo, tita, ¿ya? X y tita miden lo mismo, ¿ya? Muy bien. Esa es la propiedad del ángulo central. Vamos a la propiedad del ángulo inscrito. Ángulo inscrito es aquel ángulo que es dibujado desde un punto de la circunferencia, como podemos ver acá. Si desde un punto de la circunferencia trazo una cuerda y trazo otra cuerda, se forma justamente este ángulo, conocido como el ángulo inscrito, ¿sí? Y el ángulo inscrito está relacionado con el arco que determina aquí, ¿sí? Que se cumple que la medida de este ángulo inscrito es la mitad del arco opuesto, ¿sí? Si este ángulo es tita, ¿no? Y recuerda que este vale la mitad de tita. No te olvides. Siempre están en esa relación de 2 a 1. Tita es el doble de x. No te olvides. Luego tenemos el ángulo semiinscrito. El ángulo semiinscrito es formado por una tangente, como tú puedes observar, y una secante. O una cuerda, si quieres llamarlo también así. ¿Ya? Entonces aquí se forma justamente este ángulo conocido como el ángulo semiinscrito. Y este punto P se conoce como un punto de tangencia. X y el arco tita están relacionados, ¿no? X y tita, no, perdón, mejor dicho, ¿no? X es la mitad de este arco tita, ¿sí? La mitad de todo ese arco, donde tita es todo este arco, ¿no? Todo este arco. Así, ¿ya? Por si acaso. Bien. Seguimos, siguiente propiedad, el ángulo X inscrito. Eso es formado por dos secantes que parten de un mismo vértice. Mira, acá hay una secante y acá tenemos otra secante, ¿no? ¿Sí? Y forman un ángulo X. Ese ángulo X está relacionado con todo este arco, mira. El ángulo X es la mitad de todo este arco. Muy bien. Seguimos con otro ángulo notable. Otro ángulo notable. Después del ángulo X inscrito tenemos el ángulo interior también y el ángulo exterior. El ángulo interior es este, ¿no? Cuando yo dibujo dos cuerdas, ¿no? Dos cuerdas, entonces aquí X es el ángulo que se conoce como el ángulo interior. Y este ángulo interior es la suma de los arcos opuestos entre dos, nada más. Y el ángulo exterior puede ser formado por dos secantes. Y el ángulo exterior es el arco mayor menos el arco menor entre dos. O puede ser formado por una secante y una tangente. X es el arco mayor menos el arco menor entre dos. O puede ser formado por dos tangentes, donde sería el arco mayor menos el arco menor entre dos. ¿Ya? Y acá hay una propiedad también muy importante. Está, bueno, aquí no está anotada, debería estar anotado acá nomás, seguramente está anotado más adelante, pero
Si yo desde un punto exterior trazo dos tangentes, lo que se cumple es que estos dos ángulos, el ángulo X y el ángulo beta, son suplementarios. Es decir, X más beta debe ser igual a 180 grados. ¿Ya? Así. Ahí está. Siempre, por si acaso. Y eso, esa propiedad se usa mucho. ¿Ah? Bien, borramos. Bueno, a ver. Bueno, por acá hay, bueno, hay unos ejemplitos por ahí. Aquí está lo que se conoce como el arco capaz, es aquel arco en el cual los ángulos inscritos en este arco son iguales, ¿no? Bueno, ya eso es para hacer un poquito para investigar teorema número uno, ¿no? Teorema número uno que dice en un triángulo ABC, ¿ya? En un triángulo ABC que se cumple. Siempre el ángulo que está aquí es 90, siempre y cuando AB sea un diámetro. ¿No? Si este es un diámetro y yo trazo desde el diámetro, desde los extremos del diámetro, dos cuerdas que concurren en un mismo punto, entonces yo debo decir o puedo decir que el ángulo aquí es 90, ¿ya? Propiedad. Teorema número 2. Eso ya te lo había mencionado, ¿no? Beta más tita, ¿no? Estos dos arcos son suplementarios, ya te lo había mencionado. Si tenemos acá dos circunferencias, tangentes exteriores, y se traza una tangente común a ellas, que se cumple, que el ángulo que se forma aquí es 90. ¿Qué es un cuadrilátero inscrito? Ahorita vemos chicos, un momentito. ¿A qué llamamos cuadrilátero inscrito? Es aquel cuadrilátero convexo que puede inscribirse, o sea, que puede dibujarse dentro de una circunferencia. Ojo, para que sea inscrito, sus cuatro vértices deben ser ubicados en la misma circunferencia, ¿no? A, B, C y D. A, B, C, D es un cuadrilátero inscrito. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque en el cuadrilátero inscrito hay algunas propiedades. ¿Cuáles son? Pues hay que poner mucha atención, ¿ya? Un ratito, chicos, disculpen. Condiciones para que un cuadrilátero sea inscriptible. O sea, ¿qué se debe cumplir? Todo cuadrilátero, primer caso, ¿no? Todo cuadrilátero convexo cuyos ángulos interiores opuestos sean suplementarios. O sea, si yo veo un cuadrilátero donde sus ángulos opuestos sumen 180, ya, suficiente, requisito suficiente y necesario para que ese cuadrilátero se pueda inscribir. ¿Ah? Por si acaso, ¿ah? Y bueno, y si se puede inscribir, bueno, en ese cuadrilátero se pueden cumplir todas aquellas propiedades asociadas a la circunferencia. Bueno, ya eso es ya, el teorema está dado y bueno, de ahí ya uno tiene que ver cómo usa ese teorema, ¿no? Según sea el caso. Segundo caso, todo cuadrilátero convexo cuyo ángulo interior es igual al ángulo opuesto exterior es inscriptible. O sea, si yo veo acá alfa y el exterior opuesto también es alfa, ya, ese cuadrilátero también es inscriptible. O sea, se puede dibujar una circunferencia ahí, ¿no? Por fuera del cuadrilátero. Obviamente, sus cuatro vértices tienen que ser parte de la circunferencia, ¿no? Tercer caso, todo cuadrilátero convexo cuyas diagonales determinan con dos lados opuestos ángulos de igual medida es inscriptible. O sea, ¿a qué me refiero? Si aquí es alfa y aquí es beta, ¿no? Y si se cumple que alfa, a ver, un ratito, creo que estoy leyendo mal. Eh, ya, listo, ahora sí. Miren acá, alfa y beta. Si yo veo que alfa y beta son iguales, si alfa y beta son iguales, ya el triángulo, o perdón, el cuadrilátero es inscriptible, ¿ya? Por si acaso, si es que esos dos ángulos son iguales, ¿ya? Por si acaso. Y hablar de esos ángulos, pues por si acaso también es decir esto, mira, ve, digamos tita y fi, también se cumple lo mismo, mira. Si tita y fi son iguales, entonces el cuadrilátero es inscriptible. También puedo trabajarlo por ese lado, por si acaso. Y acá hay más teoremas, ¿no? Tenemos más teoremas. Más teoremas, ¿no? Por ejemplo, si se cumple que al trazar aquí 90 y al trazar acá es 90, entonces
APQC es un cuadrilátero inscriptible, por si acaso. Bueno, ya, hasta ahí nomás. Si en un cuadrante yo trazo una secante y otra secante, este ángulo de acá mide 45. Esta es propiedad del ángulo ex inscrito, pues, ¿no? Este tita es un ángulo ex inscrito. Ex inscrito. Y por propiedad del cuadrilátero ex inscrito, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Pasa lo siguiente, que por propiedad del ángulo ex inscrito, este ángulo tita es la mitad de todo este arco, pues. Y todo este arco de acá es 90 grados. O sea, tita es la mitad, pues, ¿no? Ahí está la demostración del teorema 2. Bueno, esta es una consecuencia de un teorema anterior, ¿no? De un caso anterior para el cuadrilátero inscriptible. Si acá es 90 y 90, 90 más 90, 180, ya pues cuadrilátero inscriptible. No hay nada más que hablar ahí. Ya, bien chicos, seguimos por favor. Continuamos. Ahora vamos a la parte práctica, ¿ya? Vamos a la parte práctica. Ejercicios de aplicación, pregunta número 1. Por favor, todos muy atentos, ¿ya? Ya, todos muy atentos, chicos. Un momentito. Ya está. Mira, pregunta 1. ¿Qué dice la pregunta 1? Ahora sí, chicos, por favor, atención, ¿ah? Calcula la medida del arco BM, ¿no? Vamos a ponerle X, ¿ya? Al arco BM, desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale este arco? Sabiendo que ABCD es un cuadrado. Bien, a ver, ABCD es un cuadrado. Bueno, este es un arco, acá tengo un radio que se ha trazado. ¿Y qué pasa si yo trazo el otro radio? Mira. Ese radio viene a ser la diagonal del cuadrado, ¿sí o no? A ver, chicos, ¿qué es lo que le hace esta diagonal a este ángulo de 90? A ver, chicos, ahora sí su participación. ¿Iguales? Claro que sí, ¿no? Se forman ángulos de la misma medida, muy bien. O sea, 45, ¿no? Y 45 también por acá. Muy bien. Muy bien. Y ahora, ¿qué más sucede? Bueno, de que como X, aquí, X es justamente y 45, mejor dicho el 45, el de acá. Este es un ángulo central y 45 y X tienen que medir lo mismo. Por lo tanto, digo yo que X debe ser igual a 45 grados. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, ahí quedamos entonces con la pregunta número 1. Eso es todo. X es 45, al toque. Entonces, la pregunta número 1 ya está. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. A ver, pregunta número 2. Dice, si TP vale 4 y AB vale 6, mira, TP vale 4. Ya vamos a indicarlo ahí. O sea, todo este segmento dice que vale 4. Y AB vale 6. Si AB vale 6, bueno, creo que ya entendemos perfectamente que sería 3 y 3, ¿no? Porque AB es un diámetro, OA y OB son radios, cada uno mide lo mismo. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuánto vale la medida del arco TL? TL, vamos a ponerle acá X, ¿ya? La pregunta es, ¿cuánto mide todo este arco de acá? Todo este arco de acá, ¿ya? ¿Cuánto mide ese arco? Bien. Vamos a tener, para resolver esta pregunta, yo necesito recordar un teorema de la clase anterior. ¿Qué dice ese teorema? Que si yo trazo un radio, ¿no? Al punto de tangencia, ¿qué ángulo se forma acá, chicos? ¿Se acuerdan? 90 grados. Claro que sí. Aquí se forma 90 grados. Muy bien. Aquí es 90 grados. Muy bien. Y como acá es el punto T, obviamente, sino que se esté tampoco movido muy allá, pero este es el punto T, aquí. ¿Cuánto mide OT? ¿Mm? ¿Cuánto mide 3. OT? 3. Correcto. Y si tú observas, OT mide 3, TP mide 4, obviamente OP mide 5, ¿sí o no? 3, 4, 5, triángulo notable. Y como es un triángulo notable de 3, 4, 5, ¿cuánto sería este ángulo de acá? 53. Claro, ¿no? 53 grados. Y si aquí es 53 grados, por propiedad del ángulo central,
¿Qué pasa con el 53 y el X? Ese es el doble, ¿no? Creo. En el ángulo central miden lo mismo, por si acaso, ¿ah? ¿Por qué, profesor, usted dice ángulo central? Porque parte desde el centro, ¿no? O es el centro de la circunferencia. Entonces, ese es un ángulo central y en el ángulo central miden lo mismo, ¿no? Por lo tanto, X mide 53 grados. Nada más. Al ser 53 grados, justamente un ángulo central. Nada más. Pregunta número 2 resuelta, ¿ya? Entonces, siempre aquí en geometría, chicos, van a ver esos tracitos, ¿ya? Y entonces siempre hay que estar muy atentos a cuáles son esos trazos que se están haciendo para que luego ustedes puedan hacer sus tareas. Bien, vamos a la siguiente, pregunta número 3. Pregunta número 3. Calcule la medida del arco AB. Vamos a indicarlo ahí. O sea, lo que me están pidiendo aquí es que determine justamente todo este arco. ¿Cuánto mide todo este arco? ¿Cuánto mide? Vamos a ponerle X. ¿Ya? Vamos a ponerle X. Bien. El único dato aparente que tenemos es el 40 grados, ¿sí o no? O es centro, ¿ah? Por si acaso. No sé si lo dice el problema. No lo dice, ¿no? Ya, pero O es centro. Si no, no podríamos resolver el problema. Te comento, ¿no? Bien. A ver, ¿alguna sugerencia, alguna estrategia que ustedes tengan para resolver este problema, chicos? A ver. ¿Alguien? ¿Alguna idea? Trazar OB ¿Cómo, y cómo dijo? A, O, perdón, ¿Cómo dijo? No te escuché. trazar OB. Trazar OB. Ajá, Ya, a ver, ya, y ese es igual, supongo, ¿no? O Ajá. sea, A o A es igual a OB, ¿verdad? Muy bien. Ujú. Perfecto. Radio, radio. ¿Sí o no? 40, 40. Significa que este es el ángulo central. Y ese ángulo central es conocidazo, pues, ¿sí o no? Como acá es 40 y 40, la suma de los tres tiene que darme 80, 180, perdón, ¿no? Entonces este ángulo tendría que ser 100 grados, ¿sí o no? Y si aquí es 100 grados, como este 100 es ángulo central, miden lo mismo. X es 100 grados y ya está. A ver, vamos a asumir que su compañera no participó, ¿no? No dijo nada. ¿Quién me puede dar otra estrategia para resolver esta pregunta? Porque no es la única manera de resolverlo, te comento. Otra idea La que línea, la línea de la O se estira un poquito más. se prolonga a O, ¿no? Sí, ¿Así? sí. Hasta, Y el ángulo 40, donde el ángulo más grande, ahí valdría por 2, el 80. muy bien, Gavilán. Muy bien. Esa sería la otra forma. 40 grados es un ángulo inscrito, ¿no? Entonces, aquí es 40, tiene razón su compañero, acá sería el doble por propiedad. Siempre el arco que se opone al ángulo inscrito siempre es el doble, ¿ya? Entonces, si acá es 40, 80. Y todo este ángulo que está acá mide 180, porque es la mitad de la circunferencia, ¿sí o no? Como este es 80, X tiene que ser 100, bueno. También sale por ese camino. O sea, hay varias formas. Eso es lo bueno acá en circunferencia. No puedes aplicar diversas eh, estrategias para resolver un mismo problema. Ya generalmente vas a encontrar varias formas, ¿no? Eso es lo bueno de la geometría. En álgebra generalmente hay muy pocas alternativas de repente, ¿no? Para solucionar un problema. En aritmética también, ¿no? Hay que aplicar el teorema, la propiedad, no sé, ¿no? Y vamos avanzando. En cambio, en geometría, a veces hay varias formas de resolver un problema. Bien, pregunta 3 ya está. Vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 4. Calcula X si la medida del arco AB es 80 grados. Bien, pregunta número 4. ¿Ya? Avanzamos. Ahí está. Dice, repito, la medida del arco AB, o sea, todo este arco que está aquí, todo este arco mide 80 grados, ¿ya? 80 grados. Muy bien, ya está. Ahora me están pidiendo el arco X. Ya. Mira, mira, se me ocurre esto. Si tú ves el video del año pasado de este tema, no sé cuántos hagan eso, ¿ya? Yo lo he resuelto de otra manera, pero
Si tú lo ves, el video, como te decía, ya ahí. Ve, ¿no? Ve cómo lo resolví esa vez. Pero mira, ahorita se me está ocurriendo otra forma. X es el ángulo interior. Y el ángulo interior se calcula con la semisuma de los arcos opuestos. O sea, yo necesito este arco de acá. Uy, perdón. Y necesito este arco de acá. ¿Sí o no? Ya, yo necesito esos dos arcos. Porque X, ¿no? Vamos a ponerlo ahí de color azul. X es justamente la suma de esos arcos opuestos entre dos. Yo voy a decir que este arco sea alfa y este arco sea tita, ¿ya? Entonces, X se supone que es alfa más tita entre dos. Chicos, ¿me pueden ayudar y decirme cuánto es alfa más tita? No escuché, escuché un ruidito nomás. 100. 100, claro, claro. Lo que pasa es que ustedes a veces presionan su micro y lo sueltan muy rápido y ya no escuché nada. Ya, muy bien, es 100. ¿Por qué es 100? Porque se supone que todo esto, disculpen que me sale feo, todo esto es 180, pues sí o no, ¿te acuerdas? Porque esta es la mitad de una circunferencia, ¿no? Todo esto es 180. Como esta partecita es 80, entonces se supone que alfa más tita tiene que ser 100. Ya, pues ya está. Entonces esto es 100 y X valdría 50 grados, ya está, ¿no? Y esa sería una forma de resolverlo. Nada más, eso es todo con respecto a la pregunta número 4, chicos, ¿ya? La otra forma la tienen en el otro video, ¿ya? Bien, pregunta número 5, a ver. AYX. Bien, ahora sí, pregunta número 5. La pregunta número 5 dice AYX. Bien. A ver, yo mencioné, mira, para resolver esta pregunta es así, mira, facilito. Mira, mira lo que estoy marcando acá. Mira. Quiero que te concentres en el 20 grados. Un ratito déjale X. Suéltalo el X. Yo mencioné una propiedad. Si desde un punto exterior tú trazas dos tangentes, ¿no? ¿Qué pasaba con este ángulo de 20 grados y este arco de acá? ¿Qué pasaba? ¿Te acuerdas? Yo mencioné la propiedad 2 veces, la he mencionado. En la clase de hoy, o no en otra clase. ¿Cómo 180? Suman 180, claro, son suplementarios, eso es correcto, ¿ya? Suman 180. Eso es decir, que como acá es 20, el arco de aquí tendría que medir 160 grados, ¿sí o no? ¿Sí? 160 grados. Y si aquí es 160, pregunto, ¿cuánto vale X? 80. 80, nada más. Así es, chicos. Nada más, porque X es un ángulo inscrito, ¿no? Y el ángulo inscrito es la mitad del arco opuesto. Nada más, eso es todo. Chicos, ¿alguna pregunta? No te olvides, por favor, también de que este segmento de acá es igual al de acá, ¿no? Por ahí te lo digo. Que ya hemos visto eso también en la clase anterior. Pregunta 5 ya está. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 6. En la figura AYX. En la figura AYX. Si la medida del ángulo A más C es 100. Ya, este es fácil, mira, mira. Dice que este ángulo más este ángulo, mira la pantalla, es 100, ¿sí o no? O sea, si alfa más tita es 100, ayúdame, ¿cuánto vale aquí? 80. 80 por el triángulo, ¿no? Correcto, 80 grados. Y si aquí es 80, por la propiedad que hemos visto en el ejercicio anterior, ¿cuánto vale este arco? 110. No, 100. 100. 100, porque este ángulo y este arco son suplementarios, ¿te acuerdas? Acá es 100. Y si aquí es 100 grados, ¿cuánto vale X? 50. La mitad. Muy bien. Y eso es todo con respecto a la pregunta 6. ¿Ya? Muy bien. 50 grados. ¿Ya, chicos? No se olviden de eso. Borramos y seguimos. ¿Por qué 50 me escriben? ¿Por qué 50? Recuerda que este es un ángulo inscrito y el ángulo inscrito siempre es la mitad del arco opuesto. No se olvide, ¿ya? Siempre. Seguimos, pregunta 6 ya está. Vamos a la pregunta siguiente. Pregunta número 7. Vamos a avanzar, chicos, hasta que nos dé el tiempo, ¿ya? Pregunta 7. Calcula X. Calcula el valor del ángulo X. A ver, ¿cómo resuelvo esta preguntita? A ver.
Calcula el valor del ángulo X. Se me ocurre a mí algo, a ver, mira, ¿qué pasaría? A ver, vamos a mover esto un poquito para arriba. Ya, mira, ¿qué pasaría si yo hago esto? Observa. A ver, vamos a ver. Oh, ya me salió mal. Espera un ratito. Oh. Un ratito, chicos. Vamos a moverlo, vamos a acomodarlo por acá. Mira qué precisión, exactito lo hice. Ya, mira, ¿qué pasaría si yo prolongo esto? Si prolongo CO. ¿Ya? Si yo prolongo CO. Si yo prolongo CO, obviamente, ¿qué sucede? Que este ángulo que está aquí, bueno, primero este ángulo que está acá, ¿cuánto valdría? Todo esto. 80 grados. 80, ¿no? ¿Por qué? Porque acá es 40. ¿No? Pregunta, ¿cuánto valdría este arco desde aquí hasta aquí? 100. No. Esto es 90. Si esto es 90, esto es 90, ¿no? Por propiedad del ángulo, por propiedad del ángulo central, ¿no? El ángulo central acá es 90. Y si esto es 90, acá es 90. Ahora, si tú te das cuenta, todo este arco que está aquí, todo este arco es 170, ¿sí o no? ¿Sí? Y X es el ángulo inscrito que se le opone, ¿sí o no? O sea que X es la mitad de 170, ¿no? X sería la mitad de 170. Es decir, sería 85 grados. Y esa es la respuesta. Nada más. No sé, bueno, al menos la estrategia que se me ocurrió ahorita. ¿Ya? Y de repente por ahí a ti se te ocurre otra cosa, ¿no? Ok, muy bien, Cristela, ahí también que me has respondido. Bien, a ver, repito, seguimos a ver si nos da tiempo para hacer una o dos más. Bueno, esa ya es igual, bueno, yo ni lo toco, ya ahí tú ve cómo lo puedes resolver, ¿ya? Pregunta 9, a ver, parece que con la 9 terminamos. Un ratito, chicos, un ratito demora en cargar esto. Ya está, ahora sí. Pregunta número 9. A ver, pregunta 9. Calcula tita. Bien. A ver, chicos, a ver, lo primero que podemos hacer es rápidamente calcular acá este ángulo. De aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale todo este arco de acá? 4 tetas. ¿De qué es Tita. tita? 4 titas, ¿sí o no? El doble. Muy bien. Ahora, hago otra pregunta, rapidito. ¿Cuánto vale todo este arco de acá, desde aquí hasta acá? Todo este arco. Se supone que si aquí es tita, 180 este es su menos tita. suplemento, ¿no? Ajá. Muy bien. 180 menos tita. Y 4 tita y 180 menos tita completan, ¿no? La vuelta completa. O sea, sería la suma de ellos 360 grados. Y yo podría decir entonces que 4 tita más 180 menos tita, todo esto es igual a 360, ¿no? El 180 pasa a restar, 4 tita menos tita es 3 tita. 3 tita sería igual a 180 y finalmente el valor de tita sería 60 grados. Nada más. Y esa sería la solución para esta pregunta. ¿Ya? Bien, pregunta número 9. Y bueno, ya terminamos, chicos, entonces la clase del día de hoy. Ya, por si acaso. Esta semana recuerden que no hay tareas, pero tienen que tener en cuenta, chicos, que igual estoy dejando actividad. No es obligatorio, pero ahí como para que puedan practicar un poquito, chicos, ¿ya? Muy bien, entonces eso sería todo, ¿ya?